Estamos acá con Luciano Cassisi para hablar un poco sobre los modelos de marcas estatales durante los periodos de las privatizaciones y reestatizaciones de las empresas públicas. Vamos a hablar un poco sobre YPF, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, y un poco cómo era el manejo del diseño de estas empresas. Eh, Luciano, ¿cómo estaban estas empresas durante el periodo previo a las privatizaciones de las mismas? Bueno, es un poco dispar la cosa, porque depende de la empresa. Hay dos casos que tenían una muy mala imagen, como es el caso de YPF y el caso de Correo Argentino, que daban un servicio que era flojo. Para dar un ejemplo, en el correo te atendían bastante mal, te atendían muy mal. Yo recuerdo cuando era muy chiquito, porque yo todavía era chico, y iba con mis padres a mandar un telegrama o a mandar una carta y bueno, el tiempo que había que esperar, las colas, todo de parado, o sea, realmente no había, el servicio era muy malo. Y también las instalaciones eran muy malas, la del correo, estaba lleno de papeles pegados, no había una gráfica de calidad, todo era bastante flojo. El caso de YPF se identificaba con esta marca, que era una muy buena marca, sobre todo para la época. Hoy la vemos quizás un poco antigua por el estilo que tiene, pero realmente era una muy buena marca y muy adecuada para una petrolera. Pero más allá de la gráfica que pudiera tener, que a lo largo de la historia se puede ver gráfica de buena calidad en YPF, lo que tenía era un pésimo servicio. Y un poco tenía que ver con, bueno, que era una empresa de muchos años y que no tenía competencia. En ese momento ya había empresas privadas, pero YPF realmente no hacía un buen cuidado de su imagen a través de su comunicación. Pero más allá de eso, como te digo, no se podía tener una buena imagen eh, con esos baños, por decir de una manera, y con esas instalaciones, y con esa atención, que también era floja. Una excepción es el caso de Aerolíneas, que a lo largo de su historia siempre había dado un muy buen servicio y tenía una buena imagen, incluso en el momento. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de la época, digamos, de la década del 50, de la década del 40, y realmente era muy diferencial el servicio de Aerolíneas porque era normal que tuviera aviones de primera. Esta era la gráfica histórica con la que Aerolíneas se había identificado. Este es un avión de Aerolíneas en la época previa por ejemplo, en 1990. Este es el año en el que se estatizó, el año 90, pero esta es la gráfica que tenía de antes. Y como se puede ver, ahí el cóndor no está por ningún lado. En realidad, si uno busca, lo puede llegar a encontrar. Aquí, chiquitito, este es el cóndor de Aerolínea. O sea, no tenía presencia un elemento tan importante para la identificación como el cóndor. Así que resumiendo, te tengo que decir que la imagen dependía de la organización. En general, la imagen era mala. Era mala, pero más que nada, más que por la gráfica, era mala porque el servicio solía ser malo. Estaba el caso de Entel, la empresa de Telefónica, que todo el mundo lo recuerda, para ponerte un teléfono tenías que pedirlo y podía llegar a tardar 30 años. Incluso en un momento se hizo un plan que aceleraba las cosas, pero que igual era lentísimo, podían pasar muchos años y había que, no sé, había que acomodar, ponerle algún tipo de, hacerle un regalito a alguien para poder conseguir que te lo instalen. Ni qué decir que las comunicaciones se cortaban en el caso de Entel. Creo que el caso de Entel es el que más afectó la imagen de la empresa estatal, porque era donde uno lo veía todo el tiempo, ¿no? Este mal servicio. El caso de Aerolíneas es una excepción. Aerolíneas sí tenía una buena imagen, incluso tenía buenos signos gráficos, o sea, reunía todas las condiciones y bueno, de hecho, Aerolíneas no cambió de gráfica, ¿no? A diferencia de las otras empresas que vamos a ver más adelante. Con el proceso de la privatización de estas empresas, ¿cuál fue el cambio más rotundo que se sufrieron desde la imagen percibida y desde el diseño? Bueno, esto depende un poco de la empresa también, ¿no? Porque, como te digo, Aerolíneas no hizo cambios notorios, hizo cambios sutiles. Por ejemplo, este es un avión de Aerolíneas del año 76 y este es un avión de Aerolíneas del año 99.
sea, hay pocas diferencias. O sea, simplemente se puso la tipografía sobre la línea esta azul. Y una diferencia que aparece aquí es que aparece por primera vez no por primera vez, porque había aparecido en el pasado, el cóndor en el alerón. De hecho, este signo está desde el principio de la marca. Y si uno mira la historia, no sé si desde el principio, pero aquí, por ejemplo, tenés uno de los primeros aviones, este es del año 61. Ahí el cóndor no lo estamos viendo, pero incluso en el alerón dice Aerolíneas Argentinas, muy chiquitito. Luego aquí, por ejemplo, esta es una especie de hidroavión, donde aparece un logotipo con una, no sé, con una raya aquí medio muy característica, pero también empieza a aparecer el cóndor, siempre chiquitito. En algún momento se empezó a utilizar este signo, este cóndor. Incluso aquí podemos ver cómo funcionaba. Estaba el cóndor con la doble A adentro de un círculo. Aquí estamos viendo una publicidad de aerolíneas donde no firma con el símbolo en la imagen de la derecha, pero firma solamente con el logotipo, pero en el avión podemos ver que el cóndor es el mismo avión que estamos viendo aquí, ¿no? Lo curioso es que ya en el año 76, no sé si comenzó en el 76, pero esta imagen es del 76 y en este momento el alerón dejó de tener el cóndor y apareció esta doble A que estaba en el alerón solamente. Aquí ya existía el Jumbo 747, como estamos viendo en esta publicidad. Y fíjate de forma rara que firma Aerolíneas, tiene todo el elemento que aparecía en el avión y además aparece el logotipo de Aerolíneas y el cóndor con la doble A y el círculo. Y en algún momento, no sé exactamente en qué año, se hizo un cambio. Acá hay un cambio en la tipografía que se puede ver. Y el cóndor se pone arriba de la palabra Argentinas. También en el caso de Aerolíneas hay una historia interesante para contar, que es el origen del nombre. En realidad, Aerolíneas Argentinas se llama así porque antes de que se crearan las aerolíneas argentinas, había varias aerolíneas argentinas que se fusionaron, pasaron a la órbita del Estado y se creó la empresa Aerolíneas Argentinas, porque reunía a varias aerolíneas que tenían su nombre propio. En el caso del correo, esta imagen ya la habíamos visto. Así es como se identificaba el correo antes de convertirse en correo argentino. En el año 95 por lo menos, si no fue en el 94 no tengo claro, pero probablemente por ahí. En el año 95 el correo cambió por esta marca que iba acompañada de una gráfica de muy buena calidad. Aquí se pueden ver, quizás no son los mejores ejemplos, pero yo recuerdo, la gráfica del correo dio un salto fenomenal. Aquí la empresa ya se había convertido en una sociedad anónima, pero todavía no se había privatizado. Seguía perteneciendo al Estado en el 95. Recién se privatiza y pasa a manos del grupo Macri en el año 97. Así que todo este trabajo, mucha gente lo asocia con la época de la privatización, pero en realidad es previo. Es un trabajo que se hizo cuando la empresa ya se estaba preparando para la privatización. Y aquí se puede ver, por ejemplo, en este sello de 1995 ya la marca con la que se identificaba, aquí podemos ver la estampilla, es ya la marca nueva del correo. Todo este trabajo lo hizo Alfredo Saavedra, que en ese momento era docente, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de diseño gráfico, y lo hizo junto con muchos docentes de su cátedra y también estudiantes. Armaron un equipo muy grande que desarrollaban todo tipo de material gráfico. La verdad que sería interesantísimo conservarlo porque era material de muy buena calidad. Hicieron esta marca que, bueno, más allá de las críticas que se le puedan llegar a hacer, el trabajo era infinitamente mejor que lo que había. En el caso del correo argentino que vos decías que hubo como un cambio de imagen, pero todavía la empresa no había sido privatizada, quizá el cambio que asumió el Estado fue porque la corriente de las otras empresas que ya se habían privatizado estaban cambiando su imagen. Bueno, en realidad la empresa ya se había convertido en una sociedad anónima y había idea de privatizarla. Pero hubo una gestión que decidió darle valor a la empresa justamente para que la privatización sea más feliz, vamos a decirlo, para que sea más apetecible para ser comprada. Así sucedió con el caso de YPF, incluso de Aerolíneas. Es normal que una empresa que se piensa vender
más allá de que el vendedor sea el Estado o una empresa privada, se la trata de poner en valor para que valga más. Bueno, el caso de YPF tiene la marca que conocemos todos hasta el año 89 y a partir del año 89 se convierte en sociedad anónima. En esa sociedad anónima no es que fue de un día para el otro se vendió toda la empresa, sino que se vendió una parte mayoritaria. Ni bien se lanzó, la sociedad anónima, se hizo un cambio rápido, que fue el cambio que estamos viendo aquí, que se creó esta marca, que si no recuerdo mal, la diseñó Rubén Fontana. Este cambio fue simplemente eliminar el logotipo histórico de YPF y reemplazarlo por un logotipo que evidentemente se percibe más moderno. Si comparamos la marca anterior con la nueva, es evidente que la nueva se percibe más moderna por el estilo que tiene, pero yo no diría que es mucho mejor. Pero aquí evidentemente hacía falta un cambio por esto que habíamos dicho antes, porque la imagen de la empresa estaba muy desprestigiada, entonces hacía falta marcar una diferencia, que esta iba a ser una gestión diferente. Obviamente que esto iba acompañado con el mejoramiento de las sucursales, el mejoramiento de servicios, que fue muy notorio. Bueno, todas las empresas hicieron cambios, los menos notorios fueron los de aerolíneas y coincide con que eran los menos necesarios porque la verdad que la empresa era la que tenía mejor imagen. No necesitaba demostrar mucho que había cambiado porque ya tenía una buena imagen. En cambio, las otras empresas, bueno, una obligada porque cambiaba de nombre, el caso del correo, y YPF porque tenía que revertir esa imagen tan negativa que tenía, desde mi punto de vista, por la mala atención que daba, el caso del correo lo mismo, necesitaron hacer un cambio para explicarle a la sociedad que estas empresas habían cambiado. ¿Cómo se realizaba el manejo interno de la gráfica de estas empresas? ¿Contrataban agencias privadas o tenían como oficinas particulares para manejar eso? Bueno, el correo creó una oficina en realidad, porque Saavedra no era que trabajaba de su estudio, le dieron una oficina, en el caso del correo, ¿no? Le dieron una oficina, yo me acuerdo de haber ido a visitar esa oficina porque tenía amigos que trabajaban en ese equipo y alguna vez fui a ver la oficina y la verdad que le habían dado un espacio ahí, en lo que hoy es el Palacio de Correos, el Centro Cultural Kirchner. El caso de YPF, se contrató a Norberto Chávez como consultor externo y el trabajo de diseño de esta primera etapa, este primerísimo cambio, que después hubo un cambio posterior, 2 cambios hubo. Ahí el trabajo lo hizo Rubén Fontana, según yo recuerdo. Y después el caso de aerolíneas, no tengo idea de quién lo hizo. No sé si se hizo internamente, si se contrató a alguna empresa externa. La verdad es que es un cambio muy sutil el que se hizo, no fue un cambio importante. ¿Cómo fue la evolución de la imagen de estas empresas durante ese periodo de la privatización y después previo a la reestatización de las mismas? Estas son todas las marcas que tuvo el correo desde el año 95, que fue cuando empezó, vamos a decir, en este caso, el periodo de privatizaciones, hasta el año 2020, que fue el año pasado que se hizo el último cambio. Hubo un montón de cambios. Y en el caso del correo estuvieron todos signados un poco por la política, ¿no? La política metió la mano hasta en las marcas gráficas. En el año 97 recién aparece Macri y el contrato con Macri termina en el año 2003. Y ahí es donde aparece el primer cambio. El primer cambio en realidad es un cambio sutil porque, como puedes ver, no hubo gran diferencia respecto a la marca anterior. Simplemente se le agregaron esos puntitos que formaban parte de la gráfica, pero no eran parte de la marca gráfica. Se cerró en una sola versión, o sea, se convirtió esto en un solo elemento que no tenía variantes y se agregó debajo la leyenda Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima. Bueno, este cambio para mí ya empezó a decaer la imagen, porque ya el trabajo tipográfico es bastante malo, se agregan 2 elementos más accesorios, un accesorio para el símbolo, un accesorio que es el subrayado para todo el conjunto. Es decir, creo que, y además la aclaración esta de Correo Oficial, bueno, aquí ya hay una baja de calidad muy importante. Así es como se identificaron las sucursales durante este periodo. Aquí, por ejemplo, esta está mejor identificada, por lo menos no tiene subrayado y la leyenda de abajo está mejor identificada. En el año 2014, no sé qué cambio político hubo, pero se decidió cambiarle el color y pasó de tener
los colores estos que había tenido durante muchos años, a tener el color celeste, que creo que este cambio respondió bueno, a que el partido gobernante en ese momento decidió asociar a las empresas estatales a su color. Y bueno, este fue el resultado. Ninguna mejora, una pérdida de instalación de los colores que ya estaban instalados hacía mucho tiempo. Cuando cambió el partido gobernante por otro signo, hizo otro cambio, donde recuperó los colores anteriores, el azul y el amarillo, pero esta vez invirtió la relación. Ahora el amarillo pasó a ser el color dominante y no el azul como solía ser, y el azul pasó a ser el color de detalle, por decirlo de una manera. Y se eliminó el signo, directamente el símbolo, que la verdad que no era muy bueno. Esa fue una decisión correcta, pero incorrecto, me parece a mí, el hecho de haber dejado sin símbolo al correo. Esto dio lugar a que el nuevo gobierno le generara un signo que de alguna forma intenta recuperar aquel viejo signo de Encotel, que en realidad no tenía una buena imagen y además no era bueno, no era de buena calidad. Pero la verdad que este trabajo yo tenía la idea de que había sido resuelto internamente, no sabía quién lo había hecho, no, lo hizo una empresa privada y no hizo un buen trabajo. Incluso si te fijas aquí está la explicación de qué es lo que significa esto, y la verdad que es bastante delirante. Pretenden que el círculo sea, por un lado, sol naciente, por otro lado, escarapela. Escarapela es imposible verlo, porque en la contraforma no hay forma de ver una escarapela. Que también es una cornamusa. Está bien, eso sí, esa parte se puede llegar a ver, que es una cornamusa. Pero además pretenden que esto sea un cartero. Este cambio, la verdad que no mejora mucho la situación porque es un símbolo bastante malo. Y bueno, así es como termina la historia del correo. Este es todo el recorrido de la historia del correo. La marca actual de YPF, vamos a recorrer la historia de YPF. Bueno, esta primera marca que se hizo entre el 89 y el 92 fue reemplazada por esta, que era básicamente lo mismo, pero con una tipografía con unos pequeños serif y, bueno, como más estirada. Y esta marca funciona entre el 92 y el 2008. En el medio apareció Repsol, en el 99. Es decir, que Repsol utilizó esta marca y no modificó nada. De hecho, hubo un intento, que aquí lo estamos viendo aquí arriba, pero esta marca nunca se utilizó en las estaciones de servicio. Esta marca fue transparente, no existió para el público. Ellos la utilizaban a nivel institucional, Repsol YPF. Porque lo que pasó con Repsol es que Repsol era una pequeña empresa española que se compró una empresa enorme que era en ese momento YPF. Pero en ese momento era una gran empresa, una de las petroleras más importantes y más valiosas del mundo. En ese momento Repsol quiso levantar su estatus y incluyó en su nombre, sumó a su nombre la palabra YPF, que le sumaba muchísimo. Pero esa marca no fue pública, digamos. Entre el 99 y el 2012 fue cuando estuvo la empresa esta como accionista mayoritario de YPF. Y fíjate que en el medio, en 2008, recién ahí se hace un cambio. Es decir, que durante la gestión de Repsol se hace el cambio de marca. Este cambio lo hizo Fontana, ¿sí? O sea, el del medio no sé quién fue el que lo hizo, pero apareció esta gráfica junto con la renovación de las estaciones de servicio, porque al principio no se renovaron totalmente, se cambiaron las cenefas, pero no eran estaciones nuevas. ¿Ves? Aquí cuando apareció esta gráfica, el logotipo se modificó y además incluyó ese triángulo que estamos viendo aquí en la imagen, que funcionaba como un identificador. Si bien no se firmaba en todas las comunicaciones con este triángulo, sí en las estaciones de servicio cumplía una función identificatoria muy fuerte porque se veía de muy lejos ese triángulo azul. Tenía mucha fuerza. Y bueno, en el año 2008 Fontana retoma la marca, retoma la identificación y hace este trabajo de eliminar el subrayado y quedarse solamente con las 3 letras. Mantuvo las mismas 3 letras, pero las separó un poquito, le hizo algunos ajustes
Si te fijas en las líneas horizontales son un poquito más gruesas. Y aparece una novedad, que es que este rectángulo a veces estaba, es la gráfica que se usaba, a veces está y a veces no está, a veces es más ancho. Por ejemplo, aquí podemos ver en la misma estación de servicio un ancho diferente para este elemento que estamos viendo aquí y este. Este es más ancho. Y en la señal aparece como una especie de corte diagonal, Sí. como que Se le da eliminó cierto... también. Este triángulo que estaba aquí se eliminó y apareció esta forma, que aplica de una forma diferente. Las estaciones anteriores, si lo puedes ver aquí, ves que aplicaba en la parte blanca. Aquí este rectángulo se puso justo en el borde, y además se agregó una línea azul que va pintada, va iluminada. Ese fue el cambio más notorio. Ves aquí, por ejemplo, tiene una proporción totalmente distinta. Tiene mucho más espacio arriba y abajo y mucho menos a los costados. Y en cambio en esta tiene mucho más espacio a los costados y muy poco espacio arriba y abajo. ¿De dónde viene esta marca del círculo de IPF? Este formato yo también he visto marcas. Por ejemplo, la marca de ICF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, era muy parecida. Las letras muy mal resueltas, no como estas que están más o menos bien resueltas. Pero recuerdo haber visto tanto como esta marca. También había muchas marcas con este estilo de la época, ¿no? No sé, supongo que será de la década del 30, de la década del 20, donde había muchas marcas estatales con un formato así. No todas tenían la banderita, pero esto es un estilo de época también. Igualmente, como yo te mostré, encontramos marcas donde la banderita no está. Así que me da la sensación de que esto es previo al uso de la banderita, esta idea. Porque bueno, también responde un poco cómo eran las marcas en esa época. Esta que estamos viendo en particular es mejor que la que quedó. Porque fíjate que las letras están bien. El cambio, fíjate, aquí tenemos el cambio. O sea, Aerolíneas se identificaba así, pero en la década del 90, cuando empieza el periodo de privatizaciones, hace este cambio. Aparece esta tipografía más pesada y se agranda la relación, aumenta la relación entre el cóndor y la palabra Aerolíneas Argentinas. Para mí se pasaron, porque este logotipo no estaba mal y también se podía poner en 2 renglones. No era peor la tipografía, o por lo menos tenía un peso más adecuado. Aquí se pasaron de pesada la tipografía y está como muy, muy compacto este elemento. Pero el aporte que tuvo, me parece importante, este cambio, fue que se agrandó el cóndor, se le dio más valor. Y después, en el año 2002, aparece este cambio, que se vuelve a agrandar el cóndor y la tipografía, yo creo que desmejora un poco, a pesar de ser un poco más liviana. La verdad que queda como, no sé, parecen todas letras sueltas, no queda bien, hay algo que está mal ahí. Una cosa buena que se hizo durante el periodo de Iberia fue agrandar el cóndor y darle presencia, porque era un elemento identificatorio muy bueno. Y durante el periodo de Marsans se hizo algo todavía mejor, más allá de que la gestión de Marsans haya sido buena o mala. Hicieron algo muy bueno, que fue pintar de azul el alerón y poner el cóndor lo más grande que se pueda ahí. Eso era un alerón realmente impecable, fantástico, que Marsans lo utilizaba incluso para otras aerolíneas que tenía en España de cabotaje, utilizaba este alerón. La reestatización ocurre en 2008, ¿sí? Que fue el último año que estuvo Marsans, y en 2010 se hace este cambio. Este cambio para mí fue el más dramático y el menos feliz. Es el cambio que acompañó la reestatización. ¿Por qué malo? Bueno, porque el cóndor se destruyó. Esto ya no es más un cóndor. No hay forma de reconocerlo porque no tiene las características de la cabeza del cóndor. Perdió, ya no tiene pico. O sea, realmente es. Y además, una cosa que es muy negativa es que en vez de mantener una relación importante del cóndor, de buena presencia en la marca gráfica, se lo redujo como se lo había utilizado hacía muchos años, sin aprovechar el valor de este signo tan instalado. Y otro error bastante grave que se cometió es cambiarle el color. En este caso, los nuevos aviones perdieron
¿cómo se dice? Perdieron el cóndor en el alerón y se pone como una parte del cóndor, o sea, una solución. Este avión tiene un montón de pintura comparado con el anterior, que era muy simple. Había solamente que poner las letras y pintar el alerón y las turbinas de azul y ponerle el símbolo. Y era claramente identificable. Creo que la conclusión que podemos sacar es que no tiene nada que ver la gráfica con la imagen de las organizaciones, porque hay datos reales, datos de la realidad, que afectan mucho más que lo que puede afectar la gráfica. En general es al revés. La gráfica, cuando hay cambios estructurales, cambios notorios, mejoras en la calidad del servicio, sirve para ayudar a que el público note que hubo un cambio muy importante. Pero nunca tienen que preceder esos cambios. O tienen que acompañarlos al mismo tiempo, digamos. Pero si esos cambios no se producen, si no se va a producir un cambio en la calidad del servicio que haga que el público perciba a la organización, sea pública, estatal, privada, lo que sea, si no hay un cambio que el público pueda percibir, todo el trabajo de identificación no tiene ningún sentido. Hay un caso reciente que cambia con cada cambio de gobierno, que es el caso del Banco Provincia. Cada gobierno le trata de meter algún signo, alguna característica de su propia identificación y termina haciendo que tenga que cambiar la gráfica en todas las sucursales, un costo enorme para ninguna mejora real. Bueno, Luciano, agradecemos mucho por este tiempo que has compartido con nosotros y me gustaría tenerte pronto en algún otro encuentro. Bueno, contá conmigo. Te agradezco la invitación, espero que resulte útil. Recorrimos un poco de historia de la gráfica, de la identificación, que es el tema en el que yo me centro. ¿Hay algún dato histórico que por ahí esté equivocado? Bueno, alguien seguramente lo va a marcar. Listo, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.